Presenta David García. Para iniciar, en 1938, dos hombres, H. Rosellon y W. Pollard, crean un brazo articulado. Este cuenta con un rociador en su extremo, montado a soportes móviles que simulan el movimiento de un lado hacia otro, como si un trabajador humano estuviera con el compresor aplicando la pintura sobre el automóvil, haciendo así que una máquina haga la operación que solo realizaban trabajadores humanos. Presenta Christopher. En 1947, este evento hace referencia a la icónica compañía Ford, la cual innovó en 1913 con su producción en masa del icónico Model T, partiendo de una cadena de montaje. Según cuenta la leyenda, en las cadenas que Henry Ford había visto en un matadero de su ciudad fue de donde tomó su inspiración para crear esta cadena de producción en masa. En 1947, como se menciona aquí, Ford empieza a implementar esto en sus otras plantas, sustituyendo al ser humano de muchas de las tareas del proceso de fabricación de automóviles. En esta imagen podemos apreciar un robot tipo brazo manipulador trabajando en la industria automovilística. Presenta Pedro. En 1955, J. Nevitt y R. S. Hertzberg, estos dos personajes, con ayuda de la álgebra matricial, lograron describir y representar la geometría en el espacio de los elementos y los componentes de un robot. Este más que nada servía para ubicar la pieza que se quería ubicar del robot, ya sea en las coordenadas que se quisieran ubicar. Por ejemplo, sería el eje Y, el eje Z y el eje X. En cualquiera de esos tres, o combinación de esos tres, en este podría encontrar el brazo del robot. Presenta Mairani. En 1956, George C. Devil, uno de los pioneros en la robótica industrial e inventor americano, desarrolló y patentó un dispositivo controlador que podía registrar señales eléctricas por medios magnéticos y reproducirlas para accionar una máquina mecánica. Presenta Eduardo. En 1957, Planet Corporation patenta el primer robot industrial controlado por interruptores de fin de carrera, ya que era controlado por un interruptor binario electromagnético. Solamente detectaba un completo estiramiento del robot o una completa contracción, un robot bastante sencillo. Fue el primer robot industrial automatizado patentado y fue por C.W. Kenworth. Presenta David. Ya para 1958, Joseph H. Engelberg, acompañado de George C. Devil y un grupo de ingenieros y programadores, fundan la empresa Unimation Robotics Company. Esta fabrica el primer robot. Por lo tanto, esta empresa se convierte en la primera empresa fabricante de robótica del mundo. Presenta Christopher. En 1959, la herramienta de maquinada, controlada por computador, SIMATIC en un torno cápsula, fue presentado en la sexta versión de la feria IMEO de París. Cabe mencionar que la lógica todavía era por cableado, también llamada sistema cableado, lógica de contactos o lógica programada. Esta es una forma de realizar control semiautomático
y o automático. Se emplean dispositivos físicos, electromagnéticos tales como botoneras, finales de carrera, entre otros. Estos corresponden a las entradas del sistema, a diferencia de los sistemas programados que conocemos hoy en día. La estructura de un sistema cableado suele ser rígida y por lo tanto difícilmente modificable. Pedro, como había mencionado mi compañero David, Animation Robotic Company fueron los primeros en hacer robots y se convirtieron en los primeros en la electrónica del mundo. Pero en 1961, en una planta de Nueva Jersey, una compañía ahora conocida como General Motors, desde entonces, instaló su primer robot, que fue exactamente uno de estos robots de Animation Studio Company. Mairani. En 1962 ocurren diversos acontecimientos de gran importancia para la robótica. H.A. Enns publica un trabajo sobre sensores táctiles MH-1 aplicados a una mano robotizada de tipo ANL8. El robot apilaba bloques en un entorno no estructurado, valiéndose de sensores volumétricos y de peso, a los que después se añadió una cámara de TV para obtener más precisión y autonomía. Presenta Eduardo. En 1963 se inicia la implementación de robots en la industria automovilística en Europa. En este año comienza una producción de mejor calidad, una mayor cantidad de productos finales, y de aquí parte la producción de las empresas modernas de los países europeos. Presenta David. Ya en 1968, la implementación de robots entra a la industria automovilística de Japón, poniendo como base que las empresas automovilísticas japonesas aumenten su producción considerablemente. Ejemplo de Toyota, que ese año alcanzó una producción anual de 3 millones de unidades, superando así al fabricante más grande de aquel tiempo, Alemania Occidental. En 1974, Kawasaki inicia la experiencia en soldadura por arco, robotizada en su fábrica de motocicletas. Como podemos apreciar, en el lado izquierdo, un robot haciendo una soldadura con arco. Gracias a esto, la soldadura realizada por el robot es más precisa, eliminando posibles fallas del ser humano, dando como resultado un vehículo de mayor calidad. Y en la imagen del lado derecha podemos apreciar una motocicleta Kawasaki Z900A4 de 1974. Pedro, en 1975, un integrante de la compañía Animation Studio Company, este integrante se llamaba Victor Sneyman, desarrolló un robot llamado Puma. Por sus siglas en inglés es Programmable Universal Machine for Ensemble, que su traducción al español es Máquina Universal Programable para Ensamblar, o Programmable Universal Manipulation Arm, que traducido al español sería Brazo Manipulador Universal Programable. Este fabricó varios modelos de Puma, pero el más famoso entre sus modelos fue el Puma 650. Inicialmente este robot era especialmente diseñado para la compañía General Motors. Mairani. 1978. El robot Puma, ya antes mencionado por mi compañero, comienza a trabajar para General Motors en tareas de montaje. Esto fue usado así también para investigación por las posibilidades que ofrecía su lenguaje de programación VAL y VAL-2.
Presenta Eduardo. En 1980 fue el último año en el que los robots se dedicaron únicamente a tareas sencillas y repetitivas. En 1980 fue el estallido para crear robots más especializados, incrementar más ejes de movimiento, aumentar su campo de trabajo, comenzar a incorporar articulaciones y sensores que mejoraran su proceso y por ende fueron robots más precisos. David, notamos cómo los robots siguen aumentando su presencia en la industria automotriz. Esto lo podemos ver claramente en el año 1985, cuando la empresa Ford, con su instalación ubicada en Hermosillo, Sonora, se convierte en una planta de producción de automóviles con la tecnología más sofisticada en aquel momento. Esta fue desarrollada bajo la asesoría de Mazda, lo que le permitió elevar su productividad gracias a estos procesos automatizados mediante el uso de robots. Christopher. En 1987, un cliente solicitó un sistema de control Big Off fuera equipado con un disco duro. La solución más simple fue la de integrar un PC. En ese tiempo, el PC solo se utilizaba para hacer un recopilatorio de datos del sistema de control. Con esto, no solo el PC podía mostrar los datos, también ahora podría darse instrucciones al robot por medio de la PC, haciendo aún más automatizado el proceso, iniciando así la era de la PC en la industria de la automatización avanzada. Pedro. En 1997 a 2017, que fueron 20 años, se calcula que se desplazaron 400,000 empleos manufactureros, lo cual causó que la mano de obra manufacturera haya caído un tercio desde ese entonces. Tan solo en el 2005 existían menos de 1 millón de robots industriales en todo el mundo. En el año del 2019, según las previsiones de la Federación Internacional de la Robótica, había una cantidad de 1.8 millones de robots y se esperaba alcanzar la cifra de 2.6 millones. Actualmente ya existen cerca de 3 millones de robots industriales en el mundo. Estos datos son solamente un ejemplo de cómo la innovación y los avances tecnológicos están teniendo una relevancia cada vez mayor en el mundo empresarial y automotriz. Presenta Eduardo. En el 2015, México se ubica en el octavo lugar mundial en la compra de robots industriales al adquirir 5.500 unidades. Este fue el año en el que estalla la industria automatizada en México. Aunque ya existía, este año fue el que tuvo más impacto en la sociedad.